Tutorialescalorifrio.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola a todos y bienvenidos al podcast de tutoriales de calorifrio.com, un podcast que tiene un espíritu divulgativo en el que hablamos de los temas más importantes del sector y damos explicaciones a conceptos clave que pueden ser importantes para gente que tiene que ver o que le interesa el sector de la climatización o de la energía renovable o de la construcción sostenible. Hoy vamos a hablar de los sistemas de impermeabilización de las cubiertas, de los materiales que existen y cuáles son los más utilizados, de las características que deben cumplir estos materiales, de las características también de la instalación que debe tener una impermeabilización y del compromiso ambiental y ecológico de este tipo de sistemas. Al final, una de las exigencias básicas que marca la norma técnica se basa un poco en la limitación del riesgo que puede producir la humedad o los daños que puede producir la humedad en nuestros edificios. En este podcast vamos a hablar, como he dicho, un poco de los sistemas que podemos utilizar para impermeabilizar las cubiertas o los tejados de nuestros edificios. Hay variaciones de un sistema a otro con respecto al material que se emplea, qué sistema de fijación puedes elegir para impermeabilizar el tejado. También varía en función del tipo de tejado que tengamos e incluso también del clima del lugar en el que se quiere instalar esta impermeabilización de cubierta. Una vez hecha ya la introducción, vamos a hablar un poquito de cuál es la norma técnica que siguen los sistemas de impermeabilización para las cubiertas de los edificios. Protegernos de la humedad es una exigencia básica que regula el ya conocido Código Técnico de la Edificación. La exigencia es bastante clara al respecto, ya que se basa únicamente en limitar el riesgo que pueda conllevar la presencia de agua en el interior de los edificios o incluso en los cerramientos, como pueden ser las paredes o la cubierta. Esta regulación, con respecto a cómo el agua puede afectar a nuestros edificios, contempla el agua de lluvia, también contempla, por ejemplo, el agua de escorrentía, es decir, el agua que puede venir a través de la tierra cuando llueve mucho, o incluso el agua de las condensaciones. La forma que tenemos de plantar cara a esta humedad de distinta procedencia es instalar elementos que impidan su penetración en el edificio o incluso también intentar evacuarlo hacia el exterior. Con respecto a las paredes, por ejemplo, tenemos distintos factores que determinan grados diferentes de impermeabilidad. Digamos que en función de estos factores tenemos diferentes métodos o sistemas de impermeabilizar, pero en cambio en las cubiertas o en los tejados no afecta, digamos, el factor climático al grado de impermeabilidad, sino que hay un único grado que se debe cumplir por la cubierta. Ahora vamos a hablar de cuáles son los elementos que componen una cubierta, teniendo en cuenta que además algunos pueden variar en función si la cubierta, por ejemplo, es plana o inclinada. El primero es la formación de pendientes, que lo que hace es evitar que el agua, por ejemplo, cuando llueve, se estanque en un único punto y de esta manera se facilita la evacuación y se libera el tejado de estos estancamientos. Cuando la cubierta es plana, lo que se hace es poner una capa de un espesor que puede variar, compuesta por hormigón aligerado. Estos sistemas de formación de pendientes son bastante menos habituales en cubiertas o en tejados que de por sí ya estén inclinados, porque la evacuación ocurre por la propia inclinación del tejado. Pero aún así sí que hay algunos tejados inclinados en los que hay que favorecer esta evacuación porque la estructura no tenga, por ejemplo, la pendiente adecuada para la protección de la cubierta con respecto a la humedad. Después tenemos que hablar también de las barreras contra el vapor, ya que puede existir riesgo de formación de condensaciones intersticiales en algunos casos y estos sistemas las evitan. Las condensaciones intersticiales, que son condensaciones que ocurren dentro del propio muro o de la estructura, ocurren cuando las temperaturas exteriores son frías o próximas a cero. Una alta presencia de humedad dentro del edificio también favorece la aparición de este tipo de condensaciones, con lo cual evitar problemas de humedad en el ambiente interior también es importante para evitar este tipo de situaciones. Pero lo cierto es que si queremos instalar este tipo de barreras de vapor, lo que debemos hacer es instalarlas en la zona caliente, es decir, bajo el aislante, y su función consistirá en limitar o reducir al máximo el paso de vapor del agua al exterior, de forma que no alcance las capas más frías de la envolvente y no condense. Seguimos y hablamos del aislante térmico, que básicamente lo que va a hacer es evitar las pérdidas de calor en invierno y al contrario también las ganancias de calor en verano, manteniendo un confort térmico dentro de la vivienda o contribuyendo a él. El hecho de tener un buen o un mal aislante térmico
puede condicionar la necesidad de instalar barreras de vapor, tal y como hemos comentado antes, ya que un mal aislante térmico puede favorecer la aparición de las condensaciones que hemos comentado anteriormente, ya que la pared se enfriará más en unas zonas, dándose lugar a los llamados puentes térmicos, y todos estos agujeros en lo que son nuestra envolvente generan zonas frías en las que puede ocurrir la condensación. Seguimos con el sistema de impermeabilización, que es lo que nos atañe un poco en este podcast, que va a impedir la penetración del agua de lluvia en nuestra cubierta. También la capa de protección, que varía con respecto al tipo de tejado que tengamos, y finalmente los sistemas de evacuación de agua, que como hemos comentado, pues pueden ser los sumideros, las canaletas, los canalones o las bajantes, que lo que hacen es básicamente llevar ese agua que puede caer a nuestro tejado hasta las alcantarillas y sumideros que estén en la calle o en el exterior. Es importante mencionar también que en función del tipo de cubierta y de la pendiente que tenga la cubierta, la sección HS1 del CTE, del Código Técnico de la Edificación, considera diferentes tipos de protecciones o tejado que debemos instalar. Las cubiertas que son planas pueden prescindir de la protección si el sistema de impermeabilización es autoprotegido y actúa como una capa de acabado en la propia cubierta. Para conocer mejor las tablas que marcan el tipo de sistema que requiere cada tipo de cubierta, os recomendamos acudir al artículo que trata este tema en la descripción del podcast, porque ahí podréis ver soluciones concretas, por ejemplo, a pendientes concretas de cubiertas. Y una vez comentado esto, pasamos a hablar de los materiales que tenemos para los sistemas de impermeabilización y que existen en el mercado. Los materiales que propone la sección HS1, como hemos dicho antes, son, por ejemplo, los materiales bituminosos o bituminosos modificados, el policloruro de vinilo plastificado, PVC, el etileno propileno dienomonómero, el EPDM, la impermeabilización con poliolefinas, la TPO, un sistema de placas o la cámara de aire ventilada. Cada uno de estos materiales tiene características diferentes y también unos requerimientos de instalación, pero todos ellos deben garantizar una serie de factores, como por ejemplo la estanqueidad, es decir, debe ser una barrera de protección frente al agua y a la humedad, deben tener también resistencia y aguantar, por ejemplo, la penetración de raíces en las llamadas cubiertas vegetales, deben resistir la fluencia, la carga estática, la carga dinámica y demás cargas que pueda soportar una cubierta. La instalación debe asegurar también la durabilidad, es decir, al final las estructuras pueden tener un envejecimiento térmico o un envejecimiento artificial por la exposición que al final tienen los tejados a la radiación ultravioleta del sol, a las temperaturas o al agua, pero la instalación, como digo, debe asegurar esta durabilidad para que la vida útil de la cubierta sea la que marca la norma. Finalmente, también debemos tener estabilidad dimensional y flexibilidad a las bajas temperaturas. En el mercado existe una variedad de fabricantes que nos permiten tener también distintos tipos de sistemas de impermeabilización, y vamos a hablar un poco de cuáles son los más utilizados o de qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de sistema u otro. La solución que debamos elegir pasa por factores como, por ejemplo, el uso del edificio. No es lo mismo que sea un uso comercial, logístico o un uso residencial, ya que esto cambiará el tipo de cubierta, por ejemplo, que sea transitable o no transitable, el tamaño también de la cubierta o qué tipo de cubierta sea, la composición constructiva o la presencia de instalaciones que se apoyen sobre la propia cubierta. Como veis, hay muchos factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de impermeabilización u otro. En Europa, las soluciones que más se demandan para impermeabilizar cubiertas son las láminas asfálticas LVM, seguidas después por las láminas sintéticas. De estas últimas destacan el PVC por encima de otros sistemas que hemos mencionado antes, como el TPO o el EPDM. También se suelen demandar soluciones líquidas a base de poliureas o morteros preparados, aunque en un porcentaje menor a los sistemas que os he comentado ahora mismo. Recordad que siempre este tipo de instalaciones en obra deben ser realizadas por profesionales que dispongan de la formación, acreditación y medios necesarios para llevarla a cabo con la mayor profesionalidad y siempre dejándonos una solución que cumpla con la normativa y que no vaya a darnos problemas en el futuro. Los profesionales realizarán además un estudio previo con el fin de detectar posibles incompatibilidades con el sistema que hayan elegido para nuestra cubierta y las características de nuestra cubierta. Tendrá que evaluar también cómo se resuelve el apoyo o el anclaje de los elementos fijos en la cubierta, ya que en nuestro tejado puede haber, por ejemplo, equipos de climatización y deben encontrar soluciones homologadas para que la impermeabilización sea compatible con estos elementos que existen ya en nuestro tejado. Se deben tener en cuenta también los lucernarios o los huecos para el paso de los tubos o los conductos de las instalaciones. Se deben respetar también siempre las indicaciones de los fabricantes con respecto a los sistemas de impermeabilización, con lo cual son muchos factores que se deben tener en cuenta y que a la hora de aplicarlos será el instalador quien verifique que todos ellos se cumplan.
Por ello, alguien sin experiencia o sin las acreditaciones necesarias es muy difícil que cumpla con todos los factores que requiere una instalación de este tipo. Y ahora pasamos a hablar finalmente del factor ecológico de estos sistemas de impermeabilización. La elección de este sistema de impermeabilización para nuestro tejado o cubierta puede contribuir a la sostenibilidad de los edificios. El primer aspecto es reducir el impacto ambiental asociado a este sistema, es decir, utilizar o elegir soluciones en el mercado que sean recicladas, materiales que una vez haya terminado su vida útil también sean reciclables y puedan utilizarse para otro tipo de usos. Y todo esto lo podemos observar viendo la declaración ambiental del producto o la ecoetiqueta, en la que se informa el análisis de ciclo de vida de este producto y vemos de dónde viene, cuál es su procedencia y cuál va a ser su disposición final. Esto es algo interesante tanto para la adquisición de sistemas de impermeabilización como cualquier otro producto que podamos encontrar en el mercado. Por otro lado, también es importante mencionar que este tipo de láminas impermeables que se ponen en los tejados también pueden contribuir a la reducción de la isla de calor, es decir, que el calor se acumule en el tejado y se traspase al edificio, calentándolo en exceso y haciendo que, por ejemplo, los sistemas de climatización, en este caso de refrigeración, como puede ser el aire acondicionado, trabajen más de la cuenta. Una lámina que nos proteja y reflecte los rayos ultravioletas puede contribuir al enfriamiento pasivo de los edificios localizados en los climas más cálidos o en zonas urbanas donde la temperatura se eleva por este tipo de efectos llamados isla de calor. Con estos sistemas vamos a mejorar el confort y vamos a hacer que los sistemas de aire acondicionado consuman menos electricidad, reduciendo las emisiones de CO2 asociadas a la generación de esta. Por lo tanto, elegir la solución adecuada para cada cubierta puede ser un gran reto. Si eres un usuario o una comunidad de vecinos que está pensando en aislar o impermeabilizar la cubierta, puedes informarte de los distintos materiales y sistemas que existen, pero después también es importante que contactes con un instalador, ya que va a ser él o ella quien pueda encontrar la solución que asegure la funcionabilidad, la estabilidad, la seguridad o la estética de nuestro edificio. Y hasta aquí el podcast tutorial de calorifrio.com. Esperamos que haya sido interesante el contenido del mismo y recordaos que tenéis un artículo con especificaciones técnicas que podéis visitar en calorifrio.com y que está en la descripción de este podcast. Recordaos también suscribiros a este contenido y que en la web vais a encontrar también más artículos de otras temáticas interesantes. Un saludo y hasta pronto.